Nunca imaginé que mi propia hija fuera capaz de tomarme del brazo con tanta fuerza, dejándome una marca que me dolió más que cualquier golpe físico, cuando gritó que quería toda mi pensión para ella. Esperanza estaba fuera de sí, con los ojos rojos de rabia, culpándome por todos los problemas económicos de la familia. Decía que yo era un peso muerto en su casa, que solo servía para gastar dinero y ocupar espacio. Cuando traté de explicarle que mi pensión apenas cubría mis medicinas y que siempre ayudaba con lo que podía, me interrumpió diciéndome que era egoísta y que debería estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. En ese momento, sentí como si toda mi vida de sacrificios hubiera sido tirada a la basura. Ricardo, mi yerno, solo observaba todo desde su sillón, moviendo la cabeza como si estuviera de acuerdo con cada palabra cruel que salía de la boca de su esposa. Los nietos, Carmen y Miguel, subieron corriendo a sus cuartos, claramente asustados por los gritos de su mamá. Yo me refugié en mi pequeño cuarto al fondo de la casa, ese rinconcito que Esperanza siempre se encargaba de decir que era un favor que me hacía. Sentada en la cama, con las manos temblando, comencé a cuestionar todo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo la niña dulce que crié se había transformado en esa mujer amarga? Recordé los años en que trabajé como empleada doméstica para sostener a Esperanza sola, los sacrificios que hice para que pudiera estudiar, las noches que pasé despierta cuidándola cuando estaba enferma. Mi nombre es Guadalupe Hernández, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia decidió que yo ya no servía para nada. Durante 45 años trabajé limpiando casas ajenas para darle una vida digna a mi hija. Mi esposo, José Manuel, murió cuando Esperanza tenía apenas 12 años, dejándome sola con una niña que criar y sin más herencia que mis 2 manos y la voluntad de salir adelante. Nunca me quejé, nunca pedí ayuda a nadie, nunca dejé que mi hija sintiera que le faltaba algo. Trabajaba de sol a sol para pagarle sus estudios, su ropa, sus caprichos de adolescente. Cuando se casó con Ricardo hace 15 años, yo ya me había jubilado con una pensión modesta, pero suficiente para vivir con dignidad. Al principio, todo parecía perfecto. Esperanza y Ricardo compraron una casa pequeña pero bonita en la colonia San Rafael, y yo seguí viviendo en mi departamento del centro. Los visitaba los domingos, llevaba dulces a los nietos, ayudaba con lo que podía. Pero hace 3 años, cuando Ricardo perdió su trabajo en la fábrica, la situación cambió completamente. Esperanza vino a mi casa llorando, diciéndome que no sabían cómo iban a pagar la hipoteca, que los niños necesitaban tantas cosas, que ella estaba desesperada. Sin pensarlo 2 veces, les ofrecí mudarme con ellos y ayudar con los gastos de la casa. Vendí mi departamento y con ese dinero los ayudé a ponerse al corriente con los pagos atrasados. Ricardo encontró trabajo nuevamente, pero ahora ganaba mucho menos que antes. Yo contribuía mensualmente con mi pensión completa, 1,800 pesos que entregaba religiosamente el primer día de cada mes. Además, me encargaba de todos los quehaceres del hogar. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, cuidaba a los niños cuando llegaban de la escuela. Pensé que estaba siendo útil, que mi presencia les facilitaba la vida. Esperanza podía trabajar tranquila sabiendo que alguien de confianza estaba con Carmen y Miguel. Ricardo llegaba a casa después de su turno y encontraba la comida lista, la ropa limpia, todo en orden. Pero poco a poco comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi hija. Empezó a criticar pequeñas cosas: la forma como peinaba a Carmen, el sazón de la comida, la manera como organizaba la casa. Decía que tenía su propia forma de hacer las cosas, que yo no necesitaba preocuparme tanto. Traté de adaptarme, cambié mis hábitos, preguntaba su opinión antes de tomar decisiones, pero parecía que nada estaba bien. Si bañaba a los niños, se quejaba de que el agua estaba muy caliente. Si no los bañaba, decía que estaba siendo negligente. Si cocinaba, torcía la nariz. Si no cocinaba, suspiraba como si estuviera sobrecargada. Ricardo parecía no darse cuenta de estas tensiones. Llegaba cansado del trabajo, jugaba con los niños, cenaba y veía televisión. Cuando yo trataba de conversar con él sobre los pequeños conflictos, siempre decía que eran cosas de mujeres, que nosotras debíamos resolverlos solas. Entendía que no quería meterse entre su suegra y su esposa,
pero me sentía cada vez más aislada. Esperanza comenzó a invitar más seguido a sus amigas a la casa, y yo me retiraba a mi cuarto para no molestar. Pero escuchaba risas, conversaciones animadas, el sonido de personas divirtiéndose. Una tarde, mientras acomodaba la ropa de los niños, escuché una conversación que me marcó profundamente. Una de las amigas de Esperanza comentó que tenía suerte de tener una suegra que se encargaba de todo, que parecía una empleada doméstica gratuita. Esperanza se rió y dijo que a veces se sentía así, que yo hacía cuestión de asumir todas las responsabilidades. Otra amiga bromeó diciendo que Esperanza tenía vida de reina, que no necesitaba preocuparse por nada doméstico. Esperanza respondió que a veces estaba bien, pero que también tenía desventajas, que no podía tener total libertad en su propia casa. Dijo que yo siempre estaba ahí observando, dando consejos, como si fuera la dueña de la casa. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Yo, que pensaba estar ayudando, estaba siendo vista como una intrusa. Yo, que renuncié a mi privacidad, a mi rutina, a mi espacio, estaba siendo considerada una molestia. En ese momento entendí que mi presencia no era bienvenida, pero aún no sabía cuánto más iba a empeorar la situación. Comencé a disminuirme aún más. Salía a caminar al parque durante las visitas de sus amigas. Me encerraba en mi cuarto cuando había reuniones familiares. Hablaba menos durante las comidas. Pensé que así las cosas mejorarían, que Esperanza se sentiría más cómoda en su propia casa, pero la situación solo empeoró. Ella comenzó a quejarse de que yo no participaba en las conversaciones familiares, de que parecía una extraña viviendo en la casa. Cuando trataba de participar más, decía que estaba opinando demasiado, que me metía en cosas que no me concernían. Las cosas llegaron a un punto crítico hace un mes, cuando Ricardo perdió nuevamente su trabajo. Esta vez fue por reducción de personal en la empresa donde trabajaba, y la situación económica de la familia se volvió desesperante. Esperanza entró en pánico total. Comenzó a hablar constantemente sobre el dinero, sobre las deudas, sobre cómo iban a salir adelante. Yo seguía contribuyendo con mi pensión completa, pero ahora ya no era suficiente para cubrir todos los gastos de una familia de 4 personas. Fue entonces cuando Esperanza comenzó a hacer comentarios que me helaron la sangre. Decía que necesitábamos optimizar los recursos, que teníamos que tomar decisiones difíciles. Habló sobre la posibilidad de que yo me mudara a un lugar más pequeño y barato, para que ellos pudieran rentar mi cuarto y generar ingresos extra. Cuando le pregunté a dónde se suponía que me iba a ir, me dijo que había casas de retiro muy bonitas, lugares donde yo estaría mejor cuidada y donde no tendría que preocuparme por los problemas económicos de la familia. La conversación que cambió todo ocurrió ayer por la mañana. Esperanza se levantó de muy mal humor, discutió con Ricardo sobre no sé qué cosa, regañó a los niños por hacer ruido y después se desquitó conmigo. Me dijo que ya estaba harta de la situación, que necesitaba que yo tomara una decisión pronto, que o ayudaba de verdad con más dinero o mejor me fuera a vivir a otro lado donde no fuera una carga para nadie. Cuando le dije que mi pensión ya era todo lo que tenía, que no podía dar más, me gritó que entonces ¿para qué servía tenerme ahí? «¡Ya no aguanto más!», me gritó mientras camina de un lado al otro de la cocina. «Toda mi vida he tenido que cargar con responsabilidades que no me tocan. Primero cuidé a papá cuando estaba enfermo, ahora tengo que cuidarte a ti. Necesito que me des toda tu pensión, mamá. Toda, no solo una parte. Si vas a vivir aquí, tienes que contribuir de verdad». Le expliqué que mi pensión de 1,800 pesos ya la estaba dando completa, que no tenía más dinero. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca podré olvidar. «Entonces, vende algo, empeña algo, consigue más dinero de donde sea, pero no puedes seguir siendo un gasto más en esta casa. Ya no tengo edad para estar cargando con gente que no aporta nada. Gente que no aporta nada». Esas fueron sus palabras exactas. 45 años trabajando para darle todo, 3 años viviendo en su casa contribuyendo con mi pensión completa y haciéndome cargo de todas las labores domésticas. Y yo era gente que no aportaba nada. En ese momento sentí como si algo dentro de mi pecho se rompiera definitivamente. Los días siguientes fueron un infierno. Esperanza me trataba con una frialdad que me desgarraba por dentro. Hablaba conmigo solo lo necesario, como si fuera una extraña que estaba de paso. Ricardo evitaba mi mirada.
claramente incómodo con la situación, pero sin valor para defender a la mujer que había cuidado a sus hijos durante 3 años. Carmen y Miguel parecían confundidos con el ambiente tenso de la casa. Carmen, que siempre fue cariñosa conmigo, ahora apenas me saludaba. Miguel aún venía a darme abrazos a escondidas, cuando su mamá no estaba viendo, pero yo notaba que estaba asustado con toda la situación. Ayer por la noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé despierta en mi cama pensando en todo lo que había vivido. Recordé cuando Esperanza era pequeña y corría a abrazarme cada vez que llegaba del trabajo. Recordé las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, las veces que me desvelé cosiendo disfraces para las obras de teatro de la escuela, los domingos que preferí no salir para poder ahorrar dinero y comprarle los útiles escolares que necesitaba. Recordé también cuando se casó, lo hermosa que se veía con el vestido que yo ayudé a pagar, la felicidad en sus ojos cuando me presentó a Ricardo como la mejor mamá del mundo. Recordé cuando nacieron Carmen y Miguel, cómo me pidió que fuera su apoyo, que la ayudara a ser una buena madre como yo había sido con ella. Y ahora, después de toda una vida de amor incondicional, yo me había convertido en su carga, en el problema que necesitaba resolver para poder ser feliz. Esta mañana me levanté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas, no sentí ese nudo en el estómago que me acompañaba desde que Esperanza comenzó con sus comentarios crueles. Me vestí con cuidado, me peiné como a mí me gusta y bajé a desayunar. La familia estaba reunida en la mesa, como todas las mañanas, pero el ambiente era pesado y silencioso. Esperanza me miró con expresión hosca cuando me senté a la mesa. «Mamá», me dijo con voz seca, «espero que hayas pensado en lo que hablamos. Necesito una respuesta pronto. No podemos seguir así». La miré a los ojos, a esa mujer de 42 años que una vez fue mi pequeña princesa, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente al dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. «Sí, hija», le dije con voz tranquila, «ya tomé mi decisión». Ricardo levantó la vista de su café, esperando escuchar qué había decidido hacer con mi vida. Carmen y Miguel dejaron de jugar con su comida y me miraron con curiosidad. Esperanza sonrió con satisfacción, probablemente pensando que finalmente había conseguido quebrar mi resistencia. «¿Y bien?», me preguntó con tono impaciente. «¿Qué decidiste?». Me levanté de la mesa despacio, junté mis manos para que no me temblaran y les dirigí una última mirada a todos. «Decidí que tienen razón», les dije. «Ya es hora de que yo deje de ser una carga para esta familia». Esperanza asintió con alivio visible. «Me da mucho gusto que lo entiendas, mamá. Vas a ver que todo va a ser mejor así. Podemos empezar a buscar opciones el fin de semana». Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y por primera vez en 3 años sonreí, porque ellos no sabían que cuando dije que había decidido dejar de ser una carga, no me refería a mudarme a una casa de retiro. Me refería a algo completamente diferente. Al día siguiente por la mañana, cuando aún estaba procesando todo lo que había pasado, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Eran 2 agentes de la policía local. Mi corazón se aceleró, pensando que Esperanza había inventado alguna historia sobre mí. Pero cuando preguntaron por Ricardo Santos, entendí que no habían venido por mi causa. Aparentemente, mi yerno tenía problemas pendientes relacionados con el trabajo que yo desconocía completamente. Vi cuando se llevaron a Ricardo esposado, mientras Esperanza gritaba y lloraba desesperadamente. En ese momento, mientras observaba el caos instalándose en la casa, me di cuenta de que yo no era el problema de esta familia. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Después de que se llevaron a Ricardo, la casa quedó en total silencio. Esperanza pasó los primeros días yendo y viniendo de la comisaría, tratando de resolver la situación de su marido. Cuando estaba en casa, me trataba con una frialdad que me destrozaba completamente. Me hablaba solo lo necesario, como si fuera una extraña que estaba de paso. Pero ahora, sin Ricardo para apoyarla, noté que estaba más vulnerable y al mismo tiempo más desesperada económicamente. Los niños parecían confundidos con la desaparición de su papá y el clima tenso de la casa. Carmen, que siempre fue cariñosa conmigo, ahora apenas me saludaba. Miguel aún venía a darme abrazos a escondidas, cuando su mamá no estaba viendo,
pero yo notaba que estaba asustado con toda la situación. Una tarde, mientras Esperanza había salido para otra visita a la comisaría, organicé mis pocas pertenencias y encontré una caja con fotografías viejas. Me senté en la cama y comencé a hojear los recuerdos de toda una vida. Había fotos de cuando Esperanza era pequeña, sonriendo en mis brazos, de sus graduaciones, de su boda con Ricardo. En cada imagen, yo estaba ahí, siempre presente, siempre apoyando. Recordé cómo vendí mi pequeño departamento para ayudar a Esperanza y Ricardo a dar el enganche de la casa donde vivíamos ahora. Recordé los innumerables préstamos que hice para ayudarlos en momentos difíciles, usando mi nombre y mi pensión como garantía. Recordé las veces que cuidé a los nietos cuando eran pequeños, permitiendo que Esperanza y Ricardo trabajaran tranquilos. Todo eso parecía haber sido completamente olvidado. La primera fotografía que tomé entre mis manos temblorosas mostraba a Esperanza a los 5 años, el día de su primer día de clases. Yo estaba arrodillada junto a ella, acomodándole el uniforme que había cosido yo misma durante las noches después de llegar del trabajo. Recordé perfectamente ese día. Me había levantado a las 4 de la mañana para plancharle la falda, para prepararle un desayuno especial, para llevarla caminando hasta la escuela porque no teníamos dinero para el camión. En la foto, Esperanza me abrazaba con una sonrisa enorme, y yo la miraba con tanto amor que hasta ahora, más de 30 años después, podía sentir la misma emoción en el pecho. La siguiente foto era de su quinceañera. Yo había trabajado turnos extra durante un año entero para poder pagarle una fiesta digna. No fue la más grande ni la más lujosa del barrio, pero fue hecha con tanto amor que todos los invitados comentaron lo bonita que había quedado. En la imagen, Esperanza bailaba conmigo el vals tradicional madre e hija, las dos llorando de felicidad. Ese día, cuando me agradeció por todo lo que había hecho por ella, me prometió que nunca me iba a fallar, que siempre iba a cuidar de mí como yo había cuidado de ella. ¿Dónde había quedado esa promesa? Había también una foto de cuando Esperanza se graduó de secretaria ejecutiva, la carrera que tanto había deseado estudiar. Yo estaba en primera fila en el auditorio, aplaudiendo con lágrimas en los ojos mientras ella recibía su título. Recordé todos los sacrificios que había hecho para pagarle esa carrera, trabajar los fines de semana, vender mis pocas joyas, renunciar a cualquier lujo personal durante 3 años. Cuando terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo en una oficina del gobierno, y durante los primeros años me visitaba constantemente. Me llevaba regalos, me decía que todo lo que había logrado era gracias a mí. También encontré la foto de su boda, hace 15 años. Yo había gastado todos mis ahorros en ayudarla a organizar la ceremonia. Ricardo era un buen muchacho en ese entonces, trabajador, respetuoso, que parecía amarla genuinamente. Durante el intercambio de votos, Esperanza me dedicó unas palabras que aún resonaban en mi corazón. Gracias a mi mamá, que me enseñó que el amor verdadero es el que nunca pide nada a cambio. Esas palabras ahora sonaban como una burla cruel del destino. Las fotografías de Carmen y Miguel bebés me trajeron recuerdos especialmente dolorosos. Yo había sido prácticamente su segunda mamá desde que nacieron. Cuando Esperanza regresó al trabajo después de sus licencias de maternidad, yo era quien los cuidaba durante el día. Fui yo quien les enseñó a caminar, quien escuchó sus primeras palabras, quien los consoló durante las noches, cuando tenían pesadillas. Durante años, llegaban corriendo a abrazarme cada vez que me veían. Me llamaban Abuela Lupe, con tanto cariño que me derretía el corazón. Recordé las tardes que pasábamos jugando en el parque, cuando Esperanza y Ricardo trabajaban. Carmen siempre quería que le contara cuentos, y yo inventaba historias fantásticas que la hacían reír hasta quedarse dormida. Miguel era más inquieto. Le gustaba que jugáramos fútbol, aunque mis rodillas ya no estuvieran para esos trotes. Los llevaba a tomar helados con mi pensión, les compraba pequeños juguetes cuando tenía dinero extra, los cuidaba con la misma dedicación con que había cuidado a su mamá. Pero las fotos más recientes contaban una historia diferente. En las últimas imágenes familiares, yo aparecía siempre en segundo plano, como un mueble más de la casa. Los niños ya no me buscaban para jugar. Esperanza ya no me incluía en las conversaciones. Ricardo me trataba con cortesía forzada. ¿Cuándo había comenzado exactamente esa transformación?
¿En qué momento dejé de ser la abuela querida para convertirme en la carga inconveniente? Cuando Esperanza regresó esa noche, estaba aún más estresada que de costumbre. Durante la cena, traté de conversar sobre la situación de Ricardo y me ofrecí para ayudar con lo que fuera posible, aunque sabía que mi pensión era limitada. Esperanza me miró con impaciencia y me dijo que mi ayuda no hacía diferencia, que el problema era mucho mayor de lo que yo imaginaba. Dijo que ahora, con Ricardo preso, necesitaba más que nunca que yo contribuyera de forma significativa o buscara otro lugar para vivir. Me explicó que no tenía condiciones de sostener la casa sola y mantenerme también. «Mamá», me dijo mientras picaba nerviosamente la comida en su plato, «no puedes seguir pensando que con 1,800 pesos al mes estás ayudando de verdad. Eso no alcanza ni para la mitad de los gastos de luz y agua. El gas está en 300 pesos, el teléfono en 200, la comida para 5 personas está en más de 2,000 pesos semanales. Sin Ricardo, yo sola no puedo con todo esto». Le expliqué que entendía la situación, pero que mi pensión era todo lo que tenía, que no había manera de conseguir más dinero a mi edad. Entonces me respondió con un tono que me heló la sangre: «Tendrás que tomar una decisión. O encuentras la manera de conseguir más dinero, o busca un lugar donde mantenerte no sea tan caro. Hay residencias para personas de la tercera edad donde con tu pensión puedes vivir cómodamente y nosotros podríamos salir adelante sin la presión extra». Nichasa, cuando traté de argumentar sobre todo lo que ya había hecho por ellos, sobre los años que había invertido cuidando a sus hijos, sobre el dinero de mi departamento que había usado para ayudarlos, Esperanza me dijo que eso era pasado, que ahora estaba sola con 2 hijos y necesitaba pensar en el presente. «No puedo mantener gratitudes eternas, mamá. Ahora la situación es diferente y todos tenemos que adaptarnos a la nueva realidad». Y en ese momento, mientras la escuchaba hablar de gratitudes eternas, como si fueran algo negativo, algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue rabia lo que sentí, sino una tristeza profunda y una claridad que no había tenido en meses. Mi hija ya no me veía como su madre, sino como una obligación incómoda que necesitaba resolver de la manera más conveniente posible. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta recordando momentos específicos que ahora cobraban un nuevo significado. Recordé cuando Esperanza cumplió 30 años y organizó una fiesta en la casa. Invitó a todas sus amigas, preparó una cena elegante, decoró todo muy bonito. Yo pasé toda la tarde ayudándola en la cocina, sirviendo a los invitados, lavando platos. Al final de la noche, cuando todas las amigas se fueron, una de ellas le comentó lo afortunada que era de tener una mamá que la ayudara tanto. Esperanza se rió y dijo: «Sí, es muy cómodo tener servicio gratuito las 24 horas». En ese momento pensé que era solo una broma, pero ahora entendía que había sido una confesión inconsciente. Para Esperanza, yo ya no era su madre querida, sino su empleada doméstica gratuita. Y cuando las empleadas ya no sirven o se vuelven muy caras de mantener, se les despide. Recordé también una conversación que había escuchado por casualidad hace algunos meses. Esperanza estaba hablando por teléfono con su hermana Rosario, que vive en Guadalajara. Le contaba sobre las dificultades económicas que estaban pasando, y Rosario le sugirió que me pidiera más dinero, que seguramente yo tenía ahorros escondidos. «No, manita», le contestó Esperanza. «Mi mamá no tiene más dinero. Yo creo que ya nos dio todo lo que tenía cuando nos ayudó con la casa. Pero el problema es que ahora ella también es un gasto, ¿entiendes? Come, gasta luz, usa agua y su pensión ya no alcanza para compensar todo eso». Rosario le preguntó si no había considerado la posibilidad de que yo me fuera a vivir con algún otro familiar, y Esperanza le dijo que no teníamos más familia cercana, que yo no tenía más opciones. «Por eso me siento tan presionada», le explicó a su hermana. «Sé que tengo la obligación moral de cuidarla, pero económicamente es imposible. A veces pienso que sería mejor para todos si ella estuviera en un lugar especializado». Un lugar especializado. Así se refería mi hija a la posibilidad de internarme en una casa de retiro. No como una opción cómoda para mí, sino como una solución conveniente para ella.
Recordé que después de esa conversación telefónica, Esperanza comenzó a hacer comentarios casuales sobre las residencias para adultos mayores, sobre lo bien que cuidaban a las personas ahí, sobre lo bonitas que eran las instalaciones. Al día siguiente, mientras Esperanza estaba en la comisaría otra vez, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad, necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la carga de mi hija. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Carmen y Miguel cuando eran pequeños. Me senté en la misma banca donde los había visto dar sus primeros pasos, donde habíamos alimentado a las palomas, donde habíamos pasado tantas tardes felices. En el parque me encontré con doña Consuelo, una vecina de la colonia que conocía desde hacía años. Ella también era viuda y vivía sola en una casita pequeña pero acogedora. Comenzamos a platicar, y sin darme cuenta, terminé contándole todo lo que estaba pasando. Doña Consuelo me escuchó con paciencia, moviendo la cabeza con comprensión. «Ay, Guadalupe», me dijo cuando terminé de contarle mi historia. «¿No te das cuenta de lo que está pasando? Tu hija te está manipulando. Te está haciendo sentir culpable por necesidades básicas que cualquier persona tiene. Comer no es un lujo. Tener un lugar donde dormir no es un favor que te hace». Sus palabras me cayeron como un rayo de luz. Doña Consuelo tenía razón. Esperanza me había hecho sentir como si mi existencia fuera un problema que ella tenía que resolver, como si mis necesidades básicas fueran caprichos egoístas. Me había convencido de que yo era una carga, cuando en realidad había sido yo quien había cargado con ella durante toda su vida. Además, continuó doña Consuelo, tú tienes derechos, Guadalupe. Tienes derecho a vivir con dignidad, a ser respetada, a no ser tratada como estorbo en ningún lugar. Si tu hija no puede valorar todo lo que has hecho por ella, el problema no eres tú, es ella. Regresé a casa esa tarde con una perspectiva completamente diferente. Por primera vez en meses, no me sentí culpable por ocupar espacio en esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, recordé que yo también tenía derechos, que también merecía respeto, que también era una persona valiosa independientemente de cuánto dinero pudiera aportar. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Carmen jugaba con su comida, quejándose de que no le gustaba el guisado que yo había preparado. Miguel pedía dinero para comprar cartas de Pokémon que había visto en la tienda. Esperanza revisaba constantemente su celular, suspirando dramáticamente cada vez que leía algún mensaje, probablemente relacionado con la situación legal de Ricardo. Nadie me preguntó cómo había pasado el día. Nadie notó que había salido durante varias horas. Nadie agradeció la comida que había preparado, la ropa que había lavado, la casa que había limpiado. Era como si fuera invisible, como si mis acciones fueran automáticas y sin valor. Después de la cena, mientras recogía los platos sucios que todos habían dejado en la mesa, Esperanza se acercó a mí en la cocina. «Mamá», me dijo con un tono que pretendía ser amable pero que sonaba forzado, «he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás podríamos encontrar una solución intermedia». Me volteé a mirarla, secándome las manos con el trapo de cocina. «¿Qué tipo de solución intermedia?» «Bueno», dijo, evitando mi mirada directa, «quizás no necesites ir a una residencia inmediatamente, pero sí necesitamos que contribuyas más. He estado calculando y realmente necesitamos al menos 3,000 pesos mensuales para cubrir los gastos básicos. Si pudieras conseguir esa cantidad, podrías quedarte». 3,000 pesos. Mi pensión era de 1,800. Me estaba pidiendo que consiguiera 1,200 pesos extra cada mes, a mis 68 años, sin trabajo, sin ahorros, sin ninguna fuente de ingresos adicional. Era una manera elegante de decirme que era imposible quedarme. «¿Y cómo se supone que voy a conseguir 1,200 pesos extra cada mes?», le pregunté. «No sé, mamá. Podrías vender algo. Podrías pedir un préstamo usando tu pensión como garantía. Podrías buscar algún trabajito de medio tiempo. Hay muchas opciones si realmente quieres quedarte». Un trabajito de medio tiempo. A los 68 años, con mis rodillas artríticas, con mi presión alta, con mi vista que ya no era la de antes. Esperanza realmente creía que yo podía conseguir trabajo, o simplemente estaba inventando excusas para hacer parecer que la decisión de echarme era mía y no suya. «Esperanza», le dije con la voz más calmada que pude conseguir, «¿realmente crees que es realista pedirle a una mujer de mi edad que busque trabajo?» «Mamá»,
no exageres, hay muchas personas mayores que trabajan. Puedes cuidar niños, hacer tortillas para vender, limpiar casas unas horas al día. Si realmente quieres quedarte, vas a encontrar la manera. Cuidar niños, hacer tortillas para vender, limpiar casas. Todo el trabajo que había hecho durante 45 años para darle una vida digna a ella, ahora me lo estaba sugiriendo como si fuera una novedad, como si fuera fácil conseguir esos trabajos a mi edad, como si fuera mi responsabilidad resolver los problemas económicos que ella y Ricardo habían creado. ¿Y si no puedo conseguir ese dinero extra?, le pregunté. Entonces tendremos que buscar otras opciones, me respondió con un suspiro. No puedo mantener a 5 personas con mi sueldo solamente, mamá. Tienes que entender mi situación. Su situación. No nuestra situación, no la situación de la familia, sino su situación específica. Yo no era parte de la familia que necesitaba ser protegida, sino el problema que complicaba su situación. Esa noche, ya en mi cuarto, saqué una libreta vieja y comencé a hacer cuentas. Durante los 3 años que había vivido en esa casa, había contribuido con 1,800 pesos mensuales, es decir, 64,800 pesos en total. El dinero de la venta de mi departamento que había usado para ayudarlos con la hipoteca había sido de 250,000 pesos. En total, había aportado 314,800 pesos a esa familia, sin contar el valor de todo el trabajo doméstico que había realizado sin cobrar. Si calculaba mi trabajo como empleada doméstica al salario mínimo de la época, 60 horas semanales durante 3 años, representaba aproximadamente otros 200,000 pesos. En total, mi contribución a esa familia había sido de más de 500,000 pesos en 3 años, y ahora me decían que era una carga, que no aportaba lo suficiente, que necesitaba conseguir más dinero o irme. La ironía era amarga pero reveladora. Yo había mantenido a esa familia más de lo que ellos me habían mantenido a mí, y no solo económicamente, sino emocionalmente, laboralmente, en todos los aspectos. Sin embargo, me habían hecho sentir como si fuera yo quien les debía algo, como si fuera una aprovechada que abusaba de su generosidad. Al día siguiente era sábado, y Esperanza decidió llevar a los niños a visitar a Ricardo a la cárcel. Me invitaron, pero sentí que mi presencia no era realmente deseada, así que preferí quedarme en casa. Por primera vez en meses, tuve la casa completamente para mí durante varias horas. Aproveché esa soledad para revisar a fondo mis pertenencias. Separé mis documentos importantes: acta de nacimiento, identificación oficial, papeles de la pensión, algunos recibos que demostraban mis contribuciones a los gastos de la casa. También aparté las fotografías que más significado tenían para mí, algunos recuerdos de José Manuel, la medalla de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi madre. Mientras organizaba mis cosas, encontré una carta que José Manuel me había escrito poco antes de morir. La había guardado todos estos años, pero hacía mucho que no la leía. Con las manos temblorosas, desdobló el papel amarillento y releí las palabras de mi esposo. Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que no hay nada en esta vida de lo que me sienta más orgulloso que de haberte tenido como esposa y como madre de nuestra hija. Eres la mujer más fuerte y generosa que he conocido, y sé que seguirás siendo así aun cuando yo no esté. Pero por favor, mi amor, no dejes que nadie abuse de tu bondad. No dejes que nadie te haga sentir menos valiosa de lo que eres. Eres una mujer completa, independiente, capaz de todo. Nunca lo olvides. Te amo eternamente, José Manuel. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras terminaba de leer. José Manuel me conocía mejor que nadie y desde la tumba me estaba recordando algo que yo había olvidado en los últimos meses, que yo era una mujer valiosa independientemente de lo que otros pensaran de mí. En ese momento tomé una decisión. No iba a seguir permitiendo que me trataran como una carga. No iba a seguir sintiéndome culpable por existir. No iba a seguir mendigando amor y respeto de personas que claramente ya no me valoraban. Tenía 68 años, no 120. Aún tenía vida por delante, aún tenía decisiones que tomar, aún tenía dignidad que defender. Cuando Esperanza y los niños regresaron esa tarde, noté inmediatamente que ella venía aún más tensa que de costumbre.
Al parecer, Ricardo le había dicho que su situación legal era más complicada de lo que habían pensado inicialmente, que probablemente pasaría varios meses en prisión antes de que pudiera resolverse todo. Durante la cena, Esperanza estaba callada y distante. Los niños se veían tristes después de haber visto a su papá en la cárcel, y el ambiente familiar era más pesado que nunca. Decidí que era el momento adecuado para tener una conversación honesta. «Esperanza», le dije cuando terminamos de cenar, «he estado pensando en nuestra conversación de ayer». Ella levantó la vista con expresión esperanzada, probablemente pensando que había encontrado una manera mágica de conseguir el dinero extra que me había pedido. «He decidido que tienes razón», continué. «Es hora de que tome una decisión definitiva sobre mi futuro». Los niños dejaron de jugar y prestaron atención a nuestra conversación. Esperanza se enderezó en su silla, esperando que yo aceptara irme voluntariamente a una residencia para adultos mayores. «Mañana voy a empezar a buscar opciones», les dije, «pero no las opciones que tú crees». Esperanza frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que voy a buscar opciones que me devuelvan mi dignidad». Y sin decir nada más, me levanté de la mesa y subí a mi cuarto. Por primera vez en meses me dormí sin sentir ese nudo en el estómago, porque finalmente tenía un plan. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en meses no sentí ese peso en el pecho, esa sensación de estar siempre disculpándome por existir. Me levanté, arreglé mi cama con cuidado y bajé a preparar el café, pero esta vez fue diferente. No era más el gesto automático de quien se siente obligada a servir, sino la acción de alguien que estaba tomando el control de su propia vida. Durante el desayuno, observé a mi familia con otros ojos. Esperanza estaba callada, moviendo nerviosamente su celular, probablemente pensando en Ricardo en la prisión, y los niños comían en silencio. Nadie me dirigió la palabra, como si fuera un mueble en la sala. Después de que Esperanza salió para otra entrevista de trabajo y los niños se fueron a la escuela, llamé a doña Consuelo, la única persona en quien aún confiaba completamente. Le conté todo lo que había pasado, desde el episodio de la pensión hasta la conversación sobre buscar opciones. Doña Consuelo se indignó y me dijo que yo no podía aceptar eso pasivamente. Fue ella quien me sugirió que buscara ayuda profesional, tanto legal como psicológica. Doña Consuelo se ofreció a acompañarme al centro de la ciudad, donde podríamos conversar con personas especializadas en derechos del adulto mayor. Ese mismo día salimos juntas. Primero fuimos a un bufete de abogados que ella conocía. El licenciado Augusto Morales me explicó detalladamente cuáles eran mis derechos y me alertó sobre los peligros de firmar cualquier documento sin un análisis cuidadoso. Me explicó que en México, las personas mayores tienen protección legal específica contra el abuso económico y el abandono familiar. También me habló sobre los centros de atención y las instituciones que podían asesorarme en mi situación. «Señora Guadalupe», me dijo el licenciado Morales con una seriedad que me tranquilizó, «usted tiene derechos inalienables como persona mayor. Nadie puede obligarla a entregar su pensión completa. Nadie puede forzarla a vivir en condiciones que la hagan sentir humillada. Y definitivamente nadie puede amenazarla con el abandono para conseguir lo que quiere de usted». Me explicó que podía hacer una declaración formal sobre mi capacidad mental y mi voluntad de vivir independientemente. Me dijo que esto me protegería de cualquier intento de internación forzada o de transferencia de bienes sin mi consentimiento. También me orientó a organizar todos los documentos que comprobaran mis contribuciones financieras a la familia a lo largo de los años. Me sugirió que abriera una cuenta bancaria nueva, en un banco diferente, donde pudiera manejar mi pensión sin que nadie más tuviera acceso a la información. «Lo más importante», me aconsejó, «es que usted entienda que no tiene obligación legal de mantener a su hija adulta y su familia. Usted puede ayudar si quiere y si puede, pero jamás debe sentirse obligada a sacrificar su bienestar por el de ellos. Su hija es una mujer adulta con responsabilidades propias». Después de la consulta legal, doña Consuelo me llevó a conocer algunas opciones de vivienda para personas mayores. No las residencias de las que hablaba Esperanza, sino departamentos y casas pequeñas diseñadas especialmente para adultos mayores independientes.
Visitamos un complejo habitacional muy bonito llamado Jardines de la Esperanza, donde las personas mayores vivían en departamentos propios pero tenían acceso a servicios comunitarios como médico, actividades recreativas y apoyo en emergencias. La coordinadora del lugar, la señora Patricia Vázquez, me recibió con mucha amabilidad y me explicó cómo funcionaba todo. Aquí las personas mantienen su independencia completa, me dijo mientras caminábamos por los jardines bien cuidados. Cada quien tiene su propio espacio, sus propias llaves, sus propias decisiones. Pero si necesitan ayuda o compañía, hay una comunidad dispuesta a apoyar. Vi a personas de mi edad caminando tranquilamente, conversando en las bancas del jardín, participando en clases de baile y manualidades. Todos se veían contentos, relajados, con esa dignidad que yo había perdido en los últimos meses. El costo mensual era de 2,000 pesos, que incluía el departamento amueblado, servicios básicos, seguridad las 24 horas y acceso a todas las actividades comunitarias. Con mi pensión de 1,800 pesos y un pequeño trabajo de medio tiempo, podría vivir ahí cómodamente. ¿Qué tipo de trabajo de medio tiempo podrían conseguir personas como yo? Le pregunté a la señora Patricia. Tenemos convenios con varias empresas de la zona, me explicó. Hay trabajos de recepcionista unas horas al día, de cuidado de niños en guarderías, de apoyo en bibliotecas, de venta de productos artesanales. Son trabajos ligeros, diseñados especialmente para personas mayores que quieren mantenerse activas y generar ingresos extra. Por primera vez en meses, vi un futuro posible para mí. Un futuro donde no tenía que mendigar afecto, donde no tenía que sentirme culpable por ocupar espacio, donde podía ser yo misma sin temor a molestar a nadie. Decidí apartar un departamento para el próximo mes. Doña Consuelo me ayudó con los trámites iniciales y quedamos en regresar la siguiente semana para firmar el contrato. Cuando regresé a casa esa tarde, yo no era la misma Guadalupe que había salido por la mañana. Tenía un plan claro, protección legal y, más importante, había recuperado mi dignidad. En los días siguientes, comencé a buscar discretamente las opciones de trabajo que me habían mencionado. También empecé a separar algunas pertenencias esenciales, sin despertar sospechas. Durante esa semana, comencé a ejecutar mi plan paso a paso. Lo primero que hice fue abrir la cuenta bancaria nueva que me había sugerido el licenciado Morales. Fui a una sucursal del Banco Azteca que quedaba lejos de la casa, donde no había posibilidad de que me viera alguien conocido. Pedí que mi pensión fuera depositada ahí a partir del siguiente mes. También solicité una tarjeta de débito y aprendí a usarla con la ayuda del ejecutivo bancario. El segundo paso fue buscar trabajo. Fui a la biblioteca municipal y hablé con la directora, la licenciada Mercedes Jiménez. Ella me explicó que necesitaban una persona para ayudar con el programa de lectura para niños 2 tardes por semana. El trabajo consistía en leer cuentos a grupos pequeños de niños entre 5 y 8 años y ayudar a organizar los libros después de las actividades. El pago era de 300 pesos semanales, exactamente lo que necesitaba para completar el costo del departamento en Jardines de la Esperanza. Señora Guadalupe, me dijo la licenciada Jiménez después de una breve entrevista, usted tiene exactamente el perfil que buscamos. Los niños necesitan esa calidez abuelita que usted transmite, y nosotros necesitamos a alguien responsable y puntual. ¿Cuándo puede comenzar? Acordamos que empezaría el trabajo la semana siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la satisfacción de conseguir algo por mis propios méritos, de ser valorada por mis habilidades y no tolerada por obligación familiar. El tercer paso fue organizar mis documentos y pertenencias más importantes. Separé mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, los papeles de mi pensión, algunos recibos que demostraban mis aportaciones económicas a la familia y las fotografías que más significado tenían para mí. También aparté la ropa esencial, mis medicinas, los pocos libros que tenía y algunos objetos que habían pertenecido a José Manuel. Todo lo fui guardando discretamente en una maleta pequeña que escondí en el fondo de mi closet. No quería crear drama ni despertar sospechas hasta que tuviera todo listo para mudarme. Durante esos días, noté que Esperanza estaba cada vez más nerviosa. Ricardo había sido sentenciado a 6 meses de prisión, y ella tendría que enfrentar sola toda la responsabilidad económica de la familia durante ese tiempo. Una noche, durante la cena, Esperanza volvió a sacar el tema de mi futuro. «Mamá,
me dijo mientras servía el arroz que yo había preparado. ¿Ya pensaste en lo que platicamos sobre contribuir más o buscar otras opciones? La miré directamente a los ojos y le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Sí, hija, ya tomé mi decisión. Los niños dejaron de comer y prestaron atención. Esperanza se veía aliviada, probablemente pensando que yo había aceptado irme a una residencia o que había encontrado alguna manera mágica de conseguir más dinero. Y bueno, me preguntó con tono impaciente, ¿qué decidiste? Decidí que tienes razón, le dije calmadamente. Es hora de que cada quien se haga responsable de su propia vida. Esperanza sonrió con satisfacción. Me da mucho gusto que lo entiendas, mamá. Vas a ver que todo va a ser mejor así. No le dije nada más. Simplemente terminé mi cena, recogí mi plato y subí a mi cuarto. Ella no tenía idea de lo que realmente significaban mis palabras, pero muy pronto lo descubriría. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de nerviosismo y emoción. Por un lado, sentía tristeza al darme cuenta de que mi relación con mi hija había llegado a un punto sin retorno. Por otro lado, sentía una libertad que no había experimentado en años, la emoción de tomar decisiones por mí misma, de planear mi propio futuro. Durante esa semana, mientras Esperanza estaba en el trabajo y los niños en la escuela, doña Consuelo me ayudó a visitar el departamento que había apartado en Jardines de la Esperanza. Era pequeño pero perfecto para una persona. Una recámara cómoda, una salita con ventana al jardín, una cocineta equipada con lo básico y un baño completo. Lo más importante era que tenía mi propia puerta, mis propias llaves, mi propio espacio donde nadie podría hacerme sentir como una intrusa. La señora Patricia me presentó a algunos de los residentes. Conocí a don Raúl, un maestro jubilado que daba clases de ajedrez a los niños del barrio. También conocí a doña Elena, una costurera que hacía vestidos para las quinceañeras de la zona y que me invitó a participar en el taller de manualidades que organizaban los jueves. Y conocí a doña Carmen, una viuda como yo que se había mudado ahí después de tener problemas similares con su familia. «Mija», me dijo doña Carmen mientras tomábamos un café en el jardín comunitario, «yo también pasé por lo mismo que tú estás viviendo. Mi hijo y mi nuera me hacían sentir como si fuera un estorbo en mi propia casa. Un día me cansé y me vine para acá. Fue la mejor decisión de mi vida. Aquí puedo ser yo misma, puedo invitar a quien quiera, puedo ver la televisión a la hora que se me dé la gana, puedo cocinar lo que se me antoje. Es mi espacio, ¿entiendes?» Sí, entendía perfectamente. Y cada día que pasaba, tenía más claro que había tomado la decisión correcta. El viernes de esa semana, Esperanza llegó a casa más temprano que de costumbre. Los niños aún no regresaban de la escuela, así que aproveché para tener una conversación privada con ella. Decidí hacer una última prueba, darle una última oportunidad de demostrar que aún había algún amor filial en su corazón. «Esperanza», le dije mientras preparaba café para las 2. «Quiero preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad». Ella se sentó en la mesa de la cocina, viendo su celular como siempre. «Dime, mamá, ¿tú me quieres?» La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la vista del celular y me miró con expresión incómoda. «Claro que te quiero, mamá». «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ya no lo siento», le dije con tristeza genuina. «Hace meses que me tratas como si fuera una carga, como si mi existencia fuera un problema que tienes que resolver. Quiero saber si todavía queda algo del amor que un día sentiste por mí, o si ya solo soy una obligación molesta para ti». Esperanza suspiró y dejó el celular sobre la mesa. «Mamá, no es que no te quiera, es que estoy muy estresada, muy presionada. Con Ricardo en la cárcel, con los gastos de la casa, con los niños, simplemente no puedo con todo. Y sí, es cierto que económicamente tu presencia complica las cosas». «¿Solo económicamente?», le pregunté. Hubo un silencio largo. Esperanza evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con su celular. Finalmente, me dio la respuesta que confirmó todo lo que ya sabía. «Mamá, también es complicado en otros aspectos. No puedo tener la libertad que necesito en mi propia casa. Siempre estás ahí, observando, opinando, haciéndome sentir como si fuera una niña que necesita supervisión. Entiendo que tienes buenas intenciones, pero a veces siento que no puedo respirar». Ahí estaba la verdad. No era solo el dinero, era mi presencia misma lo que le molestaba. Yo
que había sacrificado toda mi vida por ella, ahora era una presencia incómoda que limitaba su libertad. Entiendo, le dije con una calma que me sorprendió. Gracias por ser honesta. ¿No estás molesta?, me preguntó, claramente sorprendida por mi reacción tranquila. No, hija, estoy triste, pero no molesta. Es mejor saber la verdad que vivir en una mentira. Esa noche, después de que todos se durmieron, terminé de organizar mis cosas. Guardé en la maleta todo lo que realmente necesitaba. Escribí una carta explicando mi decisión, sin dramático, sin reproches, simplemente explicando que había entendido el mensaje y que iba a resolverle el problema. En la carta escribí: Querida Esperanza, entendí que mi presencia en tu casa te causa más problemas que beneficios. Has sido muy clara al respecto, y yo respeto tu honestidad. He decidido buscar un lugar donde pueda vivir sin ser una carga para nadie. No te preocupes por mí, tengo todo resuelto. Espero que ahora puedas tener la libertad que necesitas en tu propia casa. Cuida mucho a Carmen y Miguel, y diles que su abuela siempre los va a querer. Con cariño, tu mamá. El sábado por la mañana esperé a que Esperanza saliera con los niños a hacer las compras. Había planeado todo cuidadosamente. Doña Consuelo me esperaba en la esquina con un taxi para llevarme a mi nuevo departamento. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina, junto con las llaves de la casa y mi credencial de la farmacia donde compraba mis medicinas. Tomé mi maleta, cerré la puerta por última vez y caminé hacia mi nueva vida. No sentí rabia ni resentimiento. Sentí tristeza, sí, pero también una liberación inmensa. Por primera vez en 3 años, iba hacia un lugar donde sería bienvenida, donde mi presencia sería valorada, donde podría ser yo misma sin disculpas. En el taxi, mientras nos alejábamos de la casa donde había vivido los últimos 3 años, doña Consuelo me tomó la mano. ¿Estás segura de tu decisión, Guadalupe? Completamente segura, le respondí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo algo para mí, no para complacer a otros. Cuando llegamos a Jardines de la Esperanza, la señora Patricia me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida a su nuevo hogar, señora Guadalupe. Aquí va a ser muy feliz. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias en mi nuevo departamento, pensé en Esperanza y en los niños. Sabía que cuando regresaran de las compras y encontraran mi carta, habría conmoción. Quizás un poco de pánico al darse cuenta de que ya no tenían a alguien que se hiciera cargo de todo. Pero también sabía que era lo mejor para todos. Mi celular sonó varias veces durante la tarde, pero no contesté. Necesitaba tiempo para acomodarme, para procesar todo lo que había pasado, para comenzar esta nueva etapa de mi vida sin las presiones inmediatas de explicar mi decisión. En la noche, me senté en mi nueva sala, mirando por la ventana hacia el jardín comunitario. Por primera vez en meses, me sentí en paz. Había tomado el control de mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había elegido mi propio camino. La tristeza por la relación rota con mi hija seguía ahí, pero ya no era una tristeza que me paralizara. Era una tristeza que me había liberado. Al día siguiente era domingo, y en Jardines de la Esperanza organizaban un desayuno comunitario todos los domingos. Doña Carmen tocó a mi puerta para invitarme a acompañarla. Vamos, Guadalupe, es hora de que conozcas a toda tu nueva familia. Y tenía razón. Mientras bajaba las escaleras hacia el comedor comunitario, donde me esperaban sonrisas genuinas y conversaciones sin tensión, entendí que a veces hay que perder una familia para encontrar otra. A veces hay que alejarse de quienes nos lastiman para acercarnos a quienes nos valoran. Mi nueva vida acababa de comenzar, y por primera vez en mucho tiempo el futuro se veía brillante. La carta que dejé sobre la mesa de la cocina era simple y directa. Me fui a resolver mi vida. No se preocupen por mí, Guadalupe. No dejé dirección, no dejé teléfono de contacto, solo esas palabras que resumían mi nueva realidad. Mientras Esperanza y los niños descubrían mi ausencia, yo estaba en mi departamento pequeño pero acogedor que había rentado en Jardines de la Esperanza, acomodando mis pertenencias personales que había llevado en la mudanza. Doña Consuelo me había ayudado a comprar algunos muebles básicos y utensilios esenciales durante la semana anterior. Por primera vez en años me sentí verdaderamente en casa. Doña Consuelo me contó que Esperanza había llamado a su casa desesperada el domingo por la tarde, preguntando si yo estaba bien.
si ella sabía dónde me encontraba. Mi amiga le dijo únicamente que yo estaba segura y bien cuidada, pero no reveló mi ubicación exacta. Aparentemente, fue solo después de mi partida que Esperanza se dio cuenta de cuánto hacía yo en la casa. Sin Ricardo para ayudar y sin mí para cuidar las tareas domésticas, ella estaba completamente sobrecargada. Ya no había nadie para preparar las comidas, para esperar que los nietos regresaran de la escuela, para mantener la casa organizada. Durante mi primera semana en el nuevo lugar, establecí una rutina que me llenaba de satisfacción. Me levantaba temprano, desayunaba tranquilamente mientras veía los pájaros en el jardín comunitario, leía un poco, y después me iba a trabajar a la biblioteca municipal los martes y jueves por la tarde. El trabajo con los niños me devolvió algo que había perdido, la sensación de ser útil y valorada por quienes realmente apreciaban mi presencia. La licenciada Mercedes Jiménez quedó encantada con mi desempeño desde el primer día. Los niños respondían maravillosamente a mi forma de contarles cuentos, y sus padres comentaban lo mucho que disfrutaban las tardes de lectura. Señora Guadalupe, me dijo al final de mi primera semana, usted tiene un don natural para conectar con los pequeños. Los niños la buscan específicamente cuando vienen a la biblioteca. Era cierto. Había un grupo de 5 niños que ya me esperaban cada martes y jueves con emoción. Lupita, una niña de 6 años cuyos papás trabajaban todo el día. Pedrito, un niño tímido de 7 años que había encontrado en los cuentos una forma de expresarse. Los gemelos, Andrea y Andrés, de 8 años, que siempre pedían aventuras de piratas. Y la pequeña Sofía, de 5 años, que se quedaba dormida en mis brazos mientras le leía cuentos de princesas. Por las tardes, cuando no trabajaba, participaba en las actividades comunitarias de Jardines de la Esperanza. Los lunes había clases de baile con doña Teresa, una antigua instructora de danza que ahora enseñaba pasos básicos a los residentes. Los miércoles, don Raúl organizaba torneos de ajedrez y dominó. Los viernes, doña Elena dirigía el taller de manualidades, donde aprendimos a hacer productos que después vendíamos en la feria del pueblo los fines de semana. Pero fue doña Carmen quien se convirtió en mi confidente más cercana. Ella había vivido una situación muy parecida a la mía con su hijo y su nuera, y entendía perfectamente por lo que yo había pasado. Mira, Guadalupe, me dijo una tarde mientras bordábamos servilletas en el taller. La familia no siempre es la sangre. A veces la verdadera familia es la gente que elige estar contigo, no la que se siente obligada a tolerarte. Sus palabras resonaron profundamente en mí. En Jardines de la Esperanza había encontrado exactamente eso. Personas que elegían mi compañía, que valoraban mis conversaciones, que se alegraban genuinamente de verme cada día. Era una sensación que había olvidado por completo durante mis últimos meses en Casa de Esperanza. 2 semanas después de mi mudanza, doña Consuelo llegó a visitarme con noticias sobre la situación en casa de mi hija. Guadalupe, me dijo mientras tomábamos café en mi pequeña sala. Esperanza me buscó ayer otra vez. Se ve muy cansada, muy estresada. Me preguntó si yo sabía cómo contactarte. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Le pregunté si había mencionado algo específico, y doña Consuelo me contó que aparentemente la situación económica en la casa se había vuelto insostenible. Sin mi pensión contribuyendo a los gastos mensuales y con Esperanza teniendo que pagar a alguien para que cuidara a los niños después de la escuela, los números simplemente no cuadraban. Además, sin mí haciéndome cargo de las labores domésticas, Esperanza había tenido que faltar al trabajo varias veces para resolver emergencias en casa. También me contó, continuó doña Consuelo, que Carmen y Miguel preguntan mucho por ti, especialmente Miguel. Parece que el niño llora por las noches pidiendo a su abuela Lupe. Esa información me llenó de tristeza, pero también de una extraña satisfacción. No me alegraba que mis nietos estuvieran sufriendo, pero sí me tranquilizaba saber que mi ausencia se sentía, que mi presencia había tenido valor después de todo. Una tarde, mientras regresaba de la biblioteca, después de mi turno con los niños, vi un carro conocido estacionado frente a Jardines de la Esperanza. Era el auto de Esperanza. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Había sabido que este momento llegaría eventualmente.
Me dirigí tranquilamente hacia la entrada del complejo, donde la señora Patricia, la coordinadora, hablaba con mi hija en la recepción. «Señora Guadalupe», me dijo la señora Patricia cuando me vio llegar. «Esta señorita dice ser su hija y quiere hablar con usted. ¿Está dispuesta a recibirla?» Miré a Esperanza. Se veía demacrada, cansada, con ojeras profundas que no había notado antes. Vestía la misma ropa que había usado para ir a trabajar, arrugada por el largo día. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «Sí», le dije a la señora Patricia. «Puede pasar». Subimos en silencio hasta mi departamento. Esperanza miraba a su alrededor con curiosidad, probablemente sorprendida por lo bonito y ordenado que se veía todo. Le ofrecí café, pero ella rechazó. Nos sentamos en mi pequeña sala, frente a frente, después de 3 semanas sin vernos. «Mamá», comenzó Esperanza con voz temblorosa, «necesito que regreses a casa». La miré directamente a los ojos. «¿Por qué?» Porque te necesitamos», dijo, evitando mi mirada. «Los niños te extrañan mucho. La casa no es la misma sin ti. Yo no puedo con todo sola. Hace 3 semanas me dijiste que mi presencia te complicaba la vida», le recordé con calma. «Me dijiste que no podías respirar conmigo en tu casa, que económicamente era mejor que me fuera. ¿Qué cambió?» Esperanza se quebró. Comenzó a llorar con una desesperación que no había visto en ella desde que era niña. «Todo se está cayendo a pedazos, mamá. No tengo dinero para pagar a alguien que cuide a los niños. He tenido que faltar tanto al trabajo que ya me dieron una advertencia. La casa está hecha un desastre. Carmen reprochó en la escuela por llegar tarde todos los días. Y Miguel llora todas las noches preguntando cuándo vas a regresar». «¿Y tú?», le pregunté. «¿Tú me extrañas o solo extrañas los servicios que yo te daba?». La pregunta la dejó sin palabras. Se quedó callada por varios minutos, secándose las lágrimas con un pañuelo que le ofrecí. Finalmente, me dio una respuesta que confirmó lo que yo ya sabía. «Extraño todo», dijo con voz quebrada. «Extraño que la casa esté limpia cuando llego del trabajo. Extraño que la comida esté lista. Extraño no tener que preocuparme por los niños cuando salgo. Extraño tener ayuda. No dijo que me extrañaba a mí, sino que extrañaba mi ayuda. Ahí estaba la diferencia fundamental que ella aún no entendía. «Esperanza», le dije con una tristeza profunda, pero sin enojo. «Tú no me extrañas a mí. Tú extrañas a tu empleada doméstica gratuita. Extrañas a la persona que resolvía todos tus problemas sin pedirte nada a cambio». «No es cierto», protestó débilmente. «Yo sí te quiero, mamá. ¿Me quieres como hija quiere a su madre? ¿O me necesitas como una patrona necesita a su empleada?» No pudo responder esa pregunta, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Le enseñé mi departamento, le conté sobre mi trabajo en la biblioteca, sobre mis nuevos amigos, sobre las actividades que realizaba cada día. «Mira, Esperanza», le dije mientras estábamos en mi pequeña cocina, «por primera vez en 3 años, despierto sin sentir que tengo que disculparme por existir. Aquí nadie me hace sentir como una carga. Aquí mi presencia es valorada, no tolerada». «Pero es tan pequeño», dijo, viendo mi departamento con expresión de lástima. «Y estás sola, mamá. En casa tienes familia. Estar sola no es lo mismo que sentirse sola», le expliqué. «En tu casa me sentía más sola que nunca, rodeada de personas que me veían como un problema. Aquí tengo verdaderos amigos, gente que disfruta mi compañía genuinamente». Esperanza se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. Después cambió de estrategia. «Los niños realmente te necesitan», me dijo. «Carmen ha bajado sus calificaciones y Miguel se ha vuelto muy rebelde. El otro día me preguntó si tú te habías ido porque él se portó mal contigo». Esa información me dolió profundamente. No había considerado completamente el impacto que mi partida tendría en mis nietos. Ellos no tenían la culpa de la actitud de su madre. «¿Y qué le respondiste?», le pregunté. «Le dije que habías decidido vivir en otro lugar porque necesitabas tu espacio, pero que los seguías queriendo igual. Al menos no les había dicho que era culpa de ellos». Eso me tranquilizó un poco. «Esperanza», le dije finalmente. «Entiendo que estás pasando por un momento difícil. Entiendo que sin Ricardo y sin mí todo se te hace más complicado. Pero no puedo regresar solo para resolver tus problemas prácticos.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que si algún día decido regresar, tiene que ser porque me quieres de verdad, porque valoras mi presencia como persona, no porque necesitas mis servicios. Tendría que haber un cambio real en la forma como me tratas, un respeto genuino por mis sentimientos y mis opiniones. Yo sí te respeto, mamá. No, Esperanza. Respetar no es tolerar. Respetar es valorar, es incluir, es considerar los sentimientos de la otra persona antes de tomar decisiones que la afecten. Durante 3 años me trataste como un mueble útil, no como tu madre. Esperanza se quedó en mi departamento casi 2 horas, intentando convencerme de regresar. Me prometió que todo sería diferente, que me incluiría en las decisiones familiares, que me trataría con más consideración. Pero sus promesas sonaban vacías, nacidas de la desesperación y no de un cambio genuino de corazón. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. No puedo tomar una decisión tan importante en una sola tarde. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó con ansiedad. No lo sé. Quizás semanas, quizás meses, quizás nunca. Esa última posibilidad claramente la asustó. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos familia. Ser familia no es una obligación automática, Esperanza. Es algo que se construye día a día con amor, respeto y consideración mutua. Tú destruiste esa construcción con tus palabras y tus acciones. Reconstruirla tomará tiempo, si es que es posible. Cuando Esperanza se fue esa tarde, me quedé sentada en mi sala pensando en todo lo que había pasado. Por un lado, me dolía ver a mi hija tan quebrada, tan desesperada. Por otro lado, me daba cuenta de que su desesperación no nacía del amor hacia mí, sino de la necesidad práctica de mi ayuda. Durante las siguientes semanas, Esperanza me llamó varias veces. Al principio eran llamadas desesperadas, suplicándome que regresara, prometiéndome que todo sería diferente. Después se volvieron llamadas de negociación, ofreciéndome condiciones específicas. Me daría mi propio cuarto con baño privado, me incluiría en las decisiones familiares, respetaría mis horarios y mis gustos. Pero había un detalle revelador en todas sus ofertas. Seguían siendo condiciones para que yo regresara a ayudarla, no invitaciones para que regresara a ser parte de una familia que me quería. La diferencia era sutil pero fundamental. Un mes después de mi mudanza, doña Consuelo llegó con noticias preocupantes. Guadalupe, me dijo con expresión seria, creo que Esperanza está considerando venir a llevarte por la fuerza. Ayer me preguntó sobre tus derechos legales, sobre si un hijo puede obligar a un padre mayor a regresar a casa. Esa información me alarmó, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta al buscar asesoría legal desde el principio. Llamé inmediatamente al licenciado Augusto Morales, quien me tranquilizó. Señora Guadalupe, me dijo por teléfono, nadie puede obligarla a vivir en un lugar donde no quiere estar. Usted es una persona mayor, pero eso no significa que haya perdido sus derechos. Mientras mantenga su capacidad mental, que está claramente demostrada, sus decisiones sobre dónde y cómo vivir deben ser respetadas. Me sugirió que hiciéramos una declaración formal ante un notario, confirmando mi capacidad mental y mi decisión voluntaria de vivir independientemente. También me aconsejó documentar cualquier intento de presión o manipulación por parte de mi familia. Esa misma semana, Carmen y Miguel aparecieron en Jardines de la Esperanza, acompañados de doña Consuelo. Mi amiga me explicó que se los había encontrado en el parque, preguntando por mí, y había decidido traerlos para que me vieran y se tranquilizaran. Ver a mis nietos después de un mes fue una experiencia agridulce. Carmen, ahora de 17 años, había madurado visiblemente en esas pocas semanas. Miguel, de 13, se veía más alto pero también más delgado, como si no estuviera comiendo bien. Abuela Lupe, me dijo Miguel mientras me abrazaba con fuerza, ¿por qué te fuiste sin decirnos adiós? Su pregunta me dolió más que todas las súplicas de Esperanza juntas, porque a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para cuidar de nosotros mismos. Le expliqué con la mayor honestidad posible. ¿Fue por algo que hicimos nosotros?, preguntó Carmen con lágrimas en los ojos. No, mi amor, ustedes nunca hicieron nada malo. Esto es entre su mamá y yo. Les enseñé mi departamento, les presenté a doña Carmen y a don Raúl, les conté sobre mi trabajo en la biblioteca. Pasamos toda la tarde juntos,
y por primera vez en mucho tiempo disfruté genuinamente de la compañía de mis nietos, sin la tensión de sentir que estaba molestando a alguien. Cuando llegó la hora de irse, Miguel me abrazó otra vez. «Abuela, ¿podemos venir a visitarte otra vez?» «Por supuesto que sí», le respondí, «siempre que quieran y siempre que su mamá les dé permiso». Carmen, que había estado callada la mayor parte de la tarde, se acercó a mí antes de irse. «Abuela», me dijo en voz baja, «en casa ya no es igual sin ti. Mamá está siempre enojada, la comida no sabe igual y nadie nos ayuda con la tarea. Tu mamá está pasando por un momento difícil», le expliqué. «Trata de ser paciente con ella». «¿Pero tú vas a regresar?» La miré a los ojos, esos ojos que me recordaban tanto a Esperanza cuando era niña. «No lo sé, Carmen. Eso depende de muchas cosas». Después de que se fueron los niños, me quedé pensando en la complejidad de mi situación. No quería que mis nietos sufrieran por el conflicto entre su madre y yo, pero tampoco podía sacrificar mi bienestar y mi dignidad solo para evitarles ese sufrimiento. Esa noche, mientras cenaba en el comedor comunitario con mis nuevos amigos, doña Elena me hizo una pregunta que me ayudó a aclarar mis pensamientos. «Guadalupe», me dijo mientras compartíamos un pozole que había preparado doña Teresa, «¿tú crees que es posible perdonar sin olvidar?» «¿A qué te refieres?» «Me refiero a si se puede perdonar a alguien que nos lastimó, pero sin pretender que el daño nunca pasó. Perdonar sin ser tonta». Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Podía yo perdonar a Esperanza por la forma como me había tratado, pero sin regresar automáticamente a la misma situación que había permitido ese maltrato? «Creo que sí se puede», le respondí finalmente. «Creo que perdonar no significa regresar a lo mismo de antes. Significa liberar el rencor, pero no olvidar las lecciones aprendidas». «Exacto», me dijo doña Elena con una sonrisa sabia. «Perdón no es sinónimo de reconciliación automática. Se puede perdonar desde la distancia». Esas palabras resonaron en mi mente durante los días siguientes. Quizás esa era la clave. Yo podía perdonar a Esperanza por haberme lastimado, pero eso no significaba que tenía que regresar a exponerme al mismo trato. El perdón podía existir sin la reconciliación, al menos hasta que hubiera evidencia real de cambio. 2 meses después de mi partida, Esperanza dejó de llamar. Doña Consuelo me contó que aparentemente había contratado a una señora del barrio para que cuidara a los niños después de la escuela y ayudara con algunas labores domésticas. El costo era considerable, pero había logrado organizarse para pagarlo. «Parece que finalmente entendió que no vas a regresar», me dijo doña Consuelo. «O al menos que no vas a regresar en sus términos». Tenía razón. Esperanza había tenido que aceptar la realidad de que yo no era su empleada doméstica gratuita, sino una persona con derechos y dignidad propia. Había tenido que aprender a resolver sus problemas sin depender de mi sacrificio incondicional. En mi nueva vida, cada día traía pequeñas satisfacciones. Los niños de la biblioteca me habían adoptado completamente, y sus padres me trataban con un respeto y cariño genuinos. El taller de manualidades había producido suficientes productos para que pudiéramos participar en la feria navideña del pueblo, donde vendimos todo lo que habíamos hecho. Don Raúl me había enseñado a jugar ajedrez y ya podía ganarle algunas partidas. Pero lo más importante era que había recuperado algo que creía perdido para siempre, la sensación de valer por quien era, no por lo que podía hacer por otros. En Jardines de la Esperanza era Guadalupe, una mujer interesante con historias que contar, opiniones que importaban y una presencia que se apreciaba. No era la mamá empleada, ni la abuela cuidadora, ni la suegra problema. Era simplemente yo misma. Una tarde de diciembre, mientras decorábamos el jardín comunitario para las fiestas navideñas, vi un carro familiar acercándose lentamente. Era Esperanza otra vez, pero esta vez venía acompañada de Carmen y Miguel. No se bajaron inmediatamente del carro, sino que se quedaron ahí, observándome mientras yo colgaba lucecitas en los árboles junto con mis amigos. Después de unos minutos, se bajaron y caminaron hacia donde yo estaba. Esperanza se veía diferente, menos tensa, menos desesperada, pero también más cansada y definitivamente más humilde. «Hola, mamá», me dijo simplemente. «Hola, Esperanza». Carmen y Miguel corrieron a abrazarme,
y yo los recibí con todo el amor que había guardado durante esos meses de separación. Esperanza se quedó a unos pasos de distancia, observando nuestro reencuentro. «Venimos a invitarte a la cena de Nochebuena», me dijo cuando los niños me soltaron. «Si quieres venir, claro». Su invitación sonaba diferente esta vez. No era una súplica desesperada ni una demanda emocional. Era una invitación simple, sin presiones, respetando mi derecho a decidir. «¿Y después de la cena?», le pregunté. «Después de la cena, si quieres quedarte, te llevamos de regreso aquí. Si quieres quedarte más tiempo, también está bien. Y si no quieres ir para nada, también lo entendemos». Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza me estaba ofreciendo opciones sin condiciones, sin manipulación emocional, sin promesas desesperadas que sabíamos que no podría cumplir. «Déjame pensarlo», le dije. «Está bien», me respondió. «Los niños querían que supieras que te extrañamos». Yo también te extraño, mamá. Te extraño a ti, no solo tu ayuda». Esas últimas palabras sonaron diferentes. Por primera vez sentí que quizás había una posibilidad real de que mi hija hubiera aprendido la diferencia entre necesitarme y amarme. Esa noche, mientras cenaba con mis amigos de Jardines de la Esperanza, les conté sobre la invitación de Esperanza. Doña Carmen, que se había convertido en mi confidente más cercana, me dio el consejo más sabio que pude haber recibido. «Guadalupe», me dijo mientras tomábamos café después de la cena, «puedes ir a esa cena si quieres, puedes incluso disfrutarla, pero recuerda siempre que ahora tienes un hogar al cual regresar. Tienes opciones, y eso lo cambia todo». Tenía razón. La diferencia fundamental entre mi situación anterior y la actual era que ahora yo tenía el poder de elegir. Ya no dependía de la bondad o la tolerancia de otros para tener un lugar donde vivir. Tenía mi propio espacio, mis propios amigos, mi propia vida. Y esa independencia me daba algo que había perdido durante años: la posibilidad de relacionarme con mi familia desde una posición de fortaleza, no de vulnerabilidad. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo era un futuro que yo controlaba. 6 meses han pasado desde que salí de la casa de Esperanza, y puedo decir con toda certeza que han sido los meses más tranquilos que he vivido en años. Mi departamento pequeño se convirtió en un verdadero hogar, decorado con mis recuerdos más preciados y organizado exactamente como me gusta. Despierto todas las mañanas sin el peso de tener que agradar a alguien o de caminar con cuidado para no molestar. Preparo mi café, leo mi libro en la pequeña pero soleada terraza y siento una paz que había olvidado que existía. Doña Consuelo me visita regularmente, y juntas hemos descubierto pequeños placeres de la vida que yo había perdido cuando vivía, tratando de ser útil para una familia que no me valoraba. El trabajo en la biblioteca se ha convertido en la luz de mis tardes. Los niños me esperan con cuentos nuevos que quieren escuchar, y sus padres me han incluido en celebraciones familiares donde mi presencia es genuinamente apreciada. Supe por doña Consuelo que la situación en casa de Esperanza finalmente se estabilizó. Con Ricardo aún en prisión y ella teniendo que trabajar para sostener la casa sola, las dificultades económicas fueron enormes al principio. Aparentemente, mi hija finalmente entendió cuánto mi pensión ayudaba al presupuesto familiar, cuánto mi presencia facilitaba la rutina doméstica, pero también aprendió a vivir sin depender de mi sacrificio incondicional. Decidí aceptar la invitación a la cena de Nochebuena. Fue una experiencia extraña pero sanadora. Carmen y Miguel me recibieron con una alegría sincera que me llenó el corazón. Esperanza se comportó diferente, más respetuosa, menos demandante, reconociendo finalmente mi autonomía. Durante la cena, me incluyó en las conversaciones, preguntó mi opinión sobre decisiones familiares, y por primera vez en años me sentí como invitada de honor en lugar de empleada doméstica. Al final de la noche, cuando llegó el momento de irme, Esperanza me acompañó al carro que habíamos llamado. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «sé que cometí muchos errores, sé que te lastimé. No te pido que regreses, solo te pido que me des la oportunidad de reconstruir nuestra relación desde el respeto». Por primera vez escuché en su voz algo que había esperado durante meses: reconocimiento real de sus errores, no súplicas desesperadas nacidas de la necesidad. Ahora nos vemos una vez al mes. Esperanza viene a visitarme a Jardines de la Esperanza con los niños.
o yo voy a almorzar a su casa los domingos, pero siempre con la claridad de que tengo mi propio hogar al cual regresar. La diferencia es fundamental. Ya no soy la madre tolerada que vive de la caridad de su hija, sino la abuela que elige cuándo y cómo relacionarse con su familia. Ayer, mientras regaba mis plantas en la terraza, vi pasar a una señora mayor caminando sola por la calle. Me recordó a mí misma hace un año, cargando con el peso de sentirse innecesaria, invisible, un problema que otros debían resolver. Le sonreí desde mi terraza y ella me devolvió el saludo. En sus ojos vi la misma soledad que yo había cargado y quise gritarle que era posible encontrar la paz, que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Esta noche, ya en casa, cerré las ventanas de la terraza, preparé mi té de manzanilla y me senté frente al pequeño altar donde tengo la foto de José Manuel. Tomé mi cuaderno de reflexiones y escribí con el corazón tranquilo. Algunos vínculos son como hojas en otoño, hermosos mientras duran, pero más libres cuando aprenden a soltar. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.